Ahí ya está grabando. Entonces, como les decía, ahora que ya tenemos las 5 semanas, aquí le voy a ajustar el calendario, que aparece el calendario acá, ¿ya? Se lo voy a intentar ajustar para que esté con las fechas correctas, aunque, claro, porque sale más plazo máximo el enero. Así que lo vamos a ajustar y también voy a programar las clases online, que se le va a habilitar este link en la pestaña Organízate, que dice links a clases, y aquí va a tener todos los links a las clases que vamos a tener de manera tal que cuando toque la fecha, bueno, le voy a dejar publicadas aquí las fechas y el link correspondiente para que pueda ir ingresando. De todas maneras, yo siempre le voy recordando. Eso, y me decía que usted tiene disponibilidad los martes para las clases, o algún otro Mira, día tiene. por hoy, pidiendo disculpas por los sucesos, que, bueno, cuando uno trabaja en logística, sabes que a veces nunca tiene horario de salida, Claro. pero ya a partir de la semana que viene, ya puedo organizarme mejor porque ya comienzo mi práctica, entonces pues, salgo a partir de Ya. las 5. Ya, perfecto. Entonces podría los martes. Sí, puedo, el día, como le dije a la señorita Natalia, el día que a usted le acomode. Yo me acomodo ¿Sí? a su horario, menos el jueves, porque el jueves tengo el taller integrativo. Ya. Entonces, pues no. ¿Le parece si lo dejamos para los martes? Sí, sí, no tengo problema. ¿Sí? Para que sepa que vamos a tener las clases, para que nos quede parejo y tengamos las clases los mismos días de la semana a la misma hora. ¿Le parece? Para que no estemos ahí con esa dificultad y que cada clase es un día diferente con una hora diferente. ¿Le parece si dejamos las clases los días martes a las 7? Sí, 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 no tengo problema. ¿La acomoda? Ya, perfecto. Entonces, de esa manera, sabiendo eso, ya lo voy a poder, mañana también, ya, como le digo, todo lo voy a hacer ya entre hoy y mañana, el tema de ajustar todo lo que hay que ajustar aquí en el Moodle y le programo las clases, ¿ya? Que vamos a tener de cada unidad. Ahora, eso con respecto a lo administrativo, ¿ya? Eh, lo voy a dejar publicado y como le decía, vamos a evaluar a partir de la unidad 2 va a ser las evaluaciones, aunque insisto, la unidad uno también se va a evaluar, pero la actividad de integración. Y tiene acá todos los contenidos. Si necesita mi contacto, lo puede hacer a través del correo que está acá en el contacto con el docente. Lo puede hacer a través también a través del mismo Moodle, a través de la mensajería. Ahí yo también estoy atento. Y le voy a dejar también en caso, bueno, vamos a tener una clase en particular de cada uno, pero en caso que tenga alguna duda, cualquier cosa, me contacta nomás y también lo voy a dejar disponible acá el tema de unas tutorías en video, que es como una cita al médico, que lo voy a dejar acá disponible, no está, pero también se lo voy a dejar disponible, de manera si tiene alguna duda, que a veces es típico que una duda es muy difícil explicarla a través de correo o texto. Quizás es más fácil que agende una cita, que son videoconferencias de 15 minutos, para aclarar alguna duda en particular que tenga, ¿ya? De acuerdo a la disponibilidad que tenga, ¿ya? Y ahí lo va a poder, quizás va a ser una manera más rápida de poder solucionar las dudas que pueda tener en alguna de las unidades, de algún contenido en particular, ¿ya? Así que eso también se lo voy a dejar disponible acá y también va a estar disponible como método de contacto entre los dos, ¿ya? Ahora, no sé si tiene alguna duda al No, respecto. no, estamos súper claros. Vamos a empezar desde la unidad 2, pero aún así hay que pegarle una repasada y leer lo que contiene la unidad uno para hacer integrativa al final. Sí, porque la idea de ahora es que hagamos el tema de la inducción, como le decía el correo, y veamos al tiro los contenidos de la unidad uno. ¿Te Ya, parece? Así vale. dejamos lista la unidad uno de inmediato. ¿Ya? Entonces, veamos los contenidos de la unidad uno. Son simples estos contenidos, ¿ya? Así que es más como un preámbulo sobre el tema de qué es la innovación y el emprendimiento en general, ¿ya? Entonces lo vamos a ver de inmediato, ¿ya? Para que veamos los contenidos y veamos de lo que se trata la unidad uno.
Sigue viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. De mi pantalla de Rodio, ¿no? Sí, sí, disculpa que presioné microexplosivo, profesor, está bien. Sí. Entonces aquí tenemos también como le decía, es la idea de esta reunión era ver los temas administrativos de la inducción del curso y que veamos los contenidos de la unidad uno, que en particular trata de lo que es la innovación y los elementos que esta lo componen, donde son tres lecciones en particular. Hablamos un poquitito de la innovación en Chile, habla de los conceptos y tipos de innovación, y la innovación y la creatividad, ¿ya? Y vamos a ver los tres, ¿ya? Vamos a ver a grandes rasgos y los temas más importantes de la unidad. Entonces, lo primero es la innovación en Chile. Chile, como usted sabe, pertenece a la OCDE, donde la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿cierto? Y en este ámbito, comparado con precisamente los países que componen la OCDE, Chile está en la colita de la innovación, de la inversión en innovación y desarrollo. Muy por debajo de Israel, que es el que más porcentaje del PIB dedica precisamente a la inversión en el desarrollo, y también muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que está en un 2,3 del porcentaje del PIB, que se dedica a precisamente la inversión en el desarrollo. Pero a pesar de que dentro de los países que componen la OCDE, Chile está al final, dentro de América del Sur, Chile está mejor posicionado. Porque en Latinoamérica, como ve en esta segunda lámina, solo lo supera Brasil, Argentina y Costa Rica, ¿cierto? Brasil con el 1,3, 0,6 Costa Rica y México el 0,5. Y después viene Chile con el 0,4 porcentaje del PIB que se dedica a innovación y desarrollo. El tema es que la innovación y el desarrollo, o lo que se dedica a la innovación y desarrollo como programas gubernamentales, es súper importante para el desarrollo del país porque permite crear nuevas tecnologías, permite desarrollar, innovar en productos, en metodologías, en servicios, y de esa manera hace que la economía crezca. Entonces, por eso se dice que es una inversión y no un gasto la innovación. Porque si la innovación fuera un gasto, cuando uno habla de gasto, es dinero que se utiliza y que no se recupera de ninguna manera. Pero en la innovación no, pues la innovación es una inversión, porque produce que se desarrollen nuevas tecnologías, como les decía, nuevos procesos, nuevas maneras de hacer las cosas, que permiten precisamente que esa plata que se destina se vuelva de alguna u otra manera, se reinvierta o aparezca nuevamente en la economía. ¿Ya? Entonces, ahí donde el país tiene un poquitito más de, de alguna manera, donde el país tiene más potencial para poder seguir creciendo en la innovación y el desarrollo. Que insisto, dentro de Sudamérica es de los países que más destina, pero si nos comparamos, insisto, con la OCDE, acá chiquitito está el gráfico, estamos bien al debe. Entonces hay que destinar más, y si se fija, los países más desarrollados son precisamente los que más destinan. Entonces eso se convierte en un círculo virtuoso, más que en un círculo vicioso. Eso con respecto para darle un poquitito al contexto sobre lo que se invierte en innovación en el país. Ahora, si nos metemos en los conceptos y tipos de innovación, acabamos de hablar de cifras de innovación y de innovación. Pero la primera pregunta que hay que hacerse ante eso es: ¿qué entendemos por la innovación? Entonces, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, que acabamos de hablar de la innovación, si yo le pregunto a usted, Rodi, ¿qué entiende por innovar? ¿Cuál sería su respuesta? Si yo En le este pregunto a usted, momento, ya, innovemos en algo. ¿Qué en este sería? momento una inversión y con ganancias futuros. Ujú. Pero si hablamos como innovación, propiamente tal, más que inversión, porque uno invierte en innovación, pero la pregunta ahí es: ¿qué sería la innovación? ¿Se le ocurre algo?
De momento, no, la verdad que no. Ya no importa, no se preocupe, si aquí no tiene por qué saber, si lo que me interesa es que vayamos un poquitito quizás conversando para que vayamos sacando adelante los conceptos. Veamos qué es la innovación. La OCDE, que es la misma organización, ¿cierto?, para la cooperación y el desarrollo económico a la que pertenece Chile, dice que la innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, un proceso, método de comercialización o modelo organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. O sea, de manera corta es crear algo nuevo. Es crear algo nuevo, ya sea producto, servicio, manera de hacer las cosas, método de comercialización, como dice ahí, eh, algún modelo organizativo dentro de la empresa que me va a permitir precisamente obtener algo nuevo, que me haga más eficiente quizás la manera de hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos de innovación, es simplemente eso, crear algo nuevo, introducir algo nuevo al mercado, ya sea, ojo, y que muchos creen que cuando hablamos de innovación es solamente inventar o crear un producto nuevo. Y no es solo eso, como acabo de decir, no solamente un producto, sino que también puede ser un servicio, puede ser un proceso de un interno de una empresa, ¿ya? Puede ser, esto se puede llevar incluso a la vida cotidiana de uno, el tema de innovar. Por ejemplo, decir, no sé, yo ahora, en vez de hacer, no sé, bañarme de cierta manera, lo voy a hacer de otra más efectiva, lo voy a hacer con música, o lo voy a hacer, no sé, o con agua helada para demorarme menos. Uno lo puede llevar Ajá. incluso a todo, pero lo importante es que es, con la innovación como concepto, introducir un nuevo producto, hacer algo nuevo, ¿ya? Eso es la innovación. Y cuando hablamos de innovación, hay distintos tipos de innovaciones, y vamos a ver algunas. La primera es la innovación radical, que como dice ahí, corresponde a un quiebre absoluto de lo establecido, ya sea a través de la generación de nuevos productos, procesos, diseños, utilidades, tecnología o metodología organizativa, que me van a permitir, que va a cambiar por completo lo establecido, como dice ahí. Un ejemplo de Cior es lo que da como ejemplo ahí la empresa Samsung, que antiguamente, en su inicio, se dedicaba a exportar pescado. A eso se dedicaba Samsung. Y dieron un giro radical dentro de la empresa y comenzaron a fabricar teléfonos móviles. Bueno, y no solo teléfonos, y Samsung fabrica casi de todo, productos tecnológicos. Entonces eso es una innovación radical, algo que rompe con lo establecido dentro de la empresa o en el mercado. Por ejemplo, otra innovación radical pueden ser los smartphones. Antes existían los teléfonos móviles, los celulares, pero cuando salió el primer iPhone, cambió todo, porque en el iPhone ya se encontraba todo, cambió el tema de la pantalla que ya era touch, cambió el tema de introducir aplicaciones dentro del teléfono, y desde ahí en adelante cambió por completo el cómo nosotros tenemos esta relación con el teléfono. Entonces ahí tenemos otra innovación radical. No sé si a usted se le ocurre así a vuelo de pájaro alguna otra innovación radical, así que sea como súper rupturista, de algo que antes no existía y ahora sí. La inteligencia artificial, ¿Se le ocurre algo, no? les digo, la inteligencia artificial, un cambio muy Sí, radical. Antes, o sea, perfecto. tenías que buscar por Google, meterte de distintas páginas o de distintas páginas web, ahora te lanza todas las ideas como tú las necesitas. Claro, perfecto. Muy bien, esa es una innovación radical el tema de la inteligencia artificial porque cambió el paradigma completo de cómo yo busco información en Internet. Porque antes uno, como usted bien dice, uno tenía que buscar al Google, colocar el buscador, y Google lo único que hacía era tirarme páginas donde yo podía encontrar la información, pero yo tenía que buscarla, yo tenía que generarla. En cambio ahora yo le pregunto a ChatGPT nomás lo que necesito y me da de todo. Y me hace de todo, incluso crea cosas nuevas. Entonces ahí muy bien, ahí tenemos una innovación radical. Y de hecho, antes de la inteligencia artificial, si hablamos de Google, cuando nació Google, también fue una innovación radical, porque antes de Google uno tenía que ir a la biblioteca y tenía que buscar, no sé, en enciclopedias la información.
o tenía que ir a la biblioteca, como le decía, a buscarla. En cambio, Ujú. cuando apareció Google, toda la información se centralizó en Internet y cambió en ese entonces la forma en que cambiaba. Entonces, que una innovación sea radical no significa que va a ser radical por siempre, va a venir otra y la puede reemplazar, que es lo que está pasando ahora. Google ya va a pasar de moda. Google antes era todo, nosotros buscábamos todo a través de Google, y ya de aquí a un par de años Google, si no se actualiza, va a quedar en el olvido también, y nos vamos a quedar solamente con las inteligencias artificiales. Así que muy bien, eso sería una innovación radical, perfecto. Los otros son otro tipo de innovación, es la innovación tecnológica, que como dice ahí, se genera particularmente cuando el progreso del conocimiento tecnológico científico es o son los detonantes del cambio. Podemos señalar muchos ejemplos, como dice ahí, de este tipo de innovación que han cambiado la forma de hacer las cosas. Y aquí tenemos ejemplos así como muy antiguos. Por ejemplo, el fuego, la agricultura, la brújula y el automóvil. Son innovaciones tecnológicas. Ahora bien, la que usted nombró, si dijimos que la inteligencia artificial era una innovación radical, ¿podríamos decir, por ejemplo, que las mismas inteligencias artificiales son también innovaciones tecnológicas? ¿O nos equivocamos y la inteligencia artificial no sería radical, sino que conociendo ahora el concepto de innovación tecnológica, sería una innovación tecnológica la, el tema de las inteligencias artificiales? ¿Qué cree usted? Que van de la mano porque tecnológica va un concepto de tecnología, de, de ideas, de cambios y lo radical también va con cambios, ¿no? Perfecto, muy bien. No el que nosotros podamos eh, clasificar un producto o servicio como innovación radical no significa que lo podamos encerrar o clasificar también como otro tipo de innovación. Por ejemplo, lo que dice usted, ChatGPT o las inteligencias artificiales, claro, son innovaciones radicales, vinieron a cambiarlo todo, pero a la vez también son tecnológicas, Mm. ¿ya? Ahora bien, sobre el paso del tiempo, antes existía solamente ChatGPT, que servía solamente para algo. Ahora y a partir de esa innovación que fue radical, que quizás fue la primera, que fue ChatGPT, si nos concentramos un poquito y lo analizamos desde un punto de vista más agudo, ChatGPT en sí fue la innovación radical, porque fue la primera inteligencia artificial que nació. Y esa inteligencia artificial ChatGPT lo vino a cambiar todo. Y después vinieron otras. Después vinieron todas las demás, Gemini, Grok, todas las que conocemos. Y esas otras inteligencias artificiales ya no serían radicales, porque la radical ya salió, pero sí serían innovaciones tecnológicas, porque van cambiando y haciendo otras cosas que quizás ChatGPT no hace. Inicialmente ChatGPT no generaba imágenes, y salió otra antes de ChatGPT, inteligencia artificial que sí generaba imágenes, que es Copilot. ¿Ya? Que Entonces, no solamente eh, contamos con una sola herramienta, sino varias de la misma versión. claro, y van generando. Entonces, claro, la primera que sale, en este caso ChatGPT, fue la radical. Pero, por ejemplo, si uno habla de Gemini, que es la de Google, no es radical, sino que es tecnológica. Porque la innovación radical ya fue ChatGPT. Entonces, si sale otra tecnología, otra inteligencia artificial después de ChatGPT, no podemos decir que es radical, porque ya existe ChatGPT. Entonces, ya hay algo parecido, sino que es tecnológica porque, claro, hace distintas cosas. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, pasa con los teléfonos. El primer iPhone, como le comentaba antes, fue la innovación radical. Y después salieron otro montón de teléfonos inteligentes a partir del iPhone. Entonces, esas innovaciones de las otras marcas de teléfono, claro, son innovaciones tecnológicas, pero no radicales, porque ya había un producto similar que hacía algo parecido o similar. Entonces, sí, una innovación la podemos clasificar en más de una, o más de un tipo, ¿ya? Así que no crea que hay que clasificarla solo en una, sino que se puede clasificar en más de una, pero dándole preponderancia una por sobre otra. Veamos otro tipo de innovación, que por ejemplo está la comercial, que dice que son los factores vinculados principalmente al marketing, promoción de ventas, sistemas de distribución, entre otros, los que generan un cambio en el producto o servicio. Y nos nombra ahí, por ejemplo, cuando una empresa decide habilitar la venta online de sus artículos.
Y ahí nos da como ejemplo Amazon. Entonces, Amazon no creó productos nuevos, sino que creó una innovación comercial, porque cambió la manera en que las personas compran. Antiguamente, antiguamente, si uno ya puede decir antiguamente, uno para Ya, comprar ya sé un lo que... producto, adquirir un servicio, tenía que ir a la tienda física. En cambio, ahora uno pide todo por internet y nos traen los productos. Entonces, y eso, la primera que lo hizo fue Amazon. Entonces, ahí hay una innovación comercial, que también, de hecho, la podríamos quizás llamar un poco como innovación radical, pero ahí no fue tanto el golpe, sino que se fue generando de a poco. ¿Ya? Entonces, por eso le decía, hay innovaciones que uno las puede clasificar de más de un tipo. ¿Ya? Pero siempre va a tener una clasificación que está por sobre las demás que le calza mejor. En este caso a Amazon le calza mejor el tema comercial. Otra innovación comercial, por ejemplo, si lo vemos en nuestro diario vivir, es por ejemplo la manera en que uno paga la micro. Cuando nació el tema del Transantiago, uno podía pagar solamente con la VIP, pero ahí se creó una innovación comercial con respecto a cómo yo pago ahora también la micro, que no solamente la VIP, que puedo pagar con el teléfono también. Entonces, esa es una innovación comercial también. O la manera Más en que se hacen las interesante. promociones de ventas. Por ejemplo, Ahora, también antiguamente lo preponderante era los comerciales en la televisión. Con la salida de las redes sociales, ahora ya las tiendas y el comercio no solo se dedica, la principal publicidad no la hacen en la televisión, sino que la hacen precisamente en las redes sociales. Entonces, también esa es una innovación comercial. ¿Ya? ok. Acá tenemos otra, que es la innovación organizativa, que dice que dice que la evolución se basa en un mejor aprovechamiento de los recursos, materiales humanos y financieros. Y como dice ahí, es el caso de FedEx, donde dice que la empresa implantó un sistema de reparto más optimizado tras realizar un estudio topológico. Ese estudio topológico habla de que FedEx en Nueva York, cuando salían los submóviles a despachar productos, como ahí la mayoría de las calles son de doble sentido, cuando los móviles tenían que doblar a la izquierda se demoraban mucho. Es súper loco esta cuestión, se demoraban mucho. Entonces, mientras esperaban poder doblar a la izquierda, entonces se dieron cuenta que que los móviles, en vez de esperar que doblaran a la izquierda, era más rápido que el móvil siempre intentaba doblar a la derecha. A pesar de que para doblar para la izquierda quizás tuviese que darse la vuelta a la manzana completa para poder acceder a la izquierda que quería doblar en un inicio. Entonces, en vez de, insisto, de doblar solo a la izquierda, se dieron cuenta que era más rápido, en vez de doblar directamente a la izquierda, dar la vuelta a la manzana completa, doblando a la derecha siempre, para poder llegar más temprano a los lugares. Entonces, a pesar de que el recorrido era más largo, el tiempo que se demoraban era menos. Y en realidad fue así. Lo implementaron y se dieron cuenta que siempre los móviles intentando doblar a la derecha, aunque tuviesen que dar una vuelta a la manzana, en vez de doblar directamente a la izquierda, eh, reducía los tiempos de llegada, a pesar de que el recorrido era más largo. Entonces, ese es una innovación, por ejemplo, organizativa, que no tiene que ver con los clientes, sino que cómo hacen las cosas, cómo optimizan los recursos dentro de la organización. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro tipo de organización, perdón, otro tipo de innovación. ¿Ya? Y ahí eh, hay más tipos de innovaciones, pero estos son los principales. Pero la innovación va muy de la mano con la creatividad. Y como dice ahí la lámina, hemos hablado de la innovación en Chile y sobre qué es la innovación y los tipos de innovación. Pero se nos olvida lo más importante relacionado con la innovación, que es la creatividad. Entonces ahí tenemos que preguntarnos precisamente qué es la creatividad. Porque claro, una innovación dijimos que era desarrollar o crear un producto nuevo o servicio nuevo. Pero para poder crear ese servicio o producto nuevo, tengo que pasar por un proceso creativo. Entonces la pregunta es, ¿qué es la creatividad? Y como dice allí la lámina, hay muchas definiciones, pero yo quise quedarme en particular con la que aparece acá, que siento que es súper cortita y precisa. Que dice que la creatividad es la habilidad del ser humano para traer algo nuevo a la existencia. ¿Sí? Súper simple. Esa es la creatividad. Entonces ahí se nos plantea una pregunta. ¿Se podrían nombrar algunos personajes de la historia antigua o reciente destacados por su creatividad?
por ejemplo, parto yo, Walt Disney, que inventó todo este mundo de Disney. Antes no existía nada. Ahora hay esta parques temáticos y Disney tiene hasta una plataforma de streaming. Es todo Disney. Pero eso se le ocurrió a alguien. ¿Ya? Entonces, no sé si usted me puede dar alguna otra persona destacada por su creatividad en el tiempo reciente o antiguo. ¿Pero nombrar la persona o la Sí, idea? la persona o la idea, lo que tenga. A lo mejor yo le Mm, ayudo con la persona, así que me la sé. Sí, eh, entre los dos construimos. no sé, ¿qué puede ser? Mm, Una persona del creativa, así tema, que. mm, no sé, puede ser el tema de los videojuegos, que hoy en día ya no es solamente una palanca y con el cable, ahora es todo como que inalámbrico, lo Pero se le puedes ocurre a poner. usted, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, la persona que se le ocurrió ese cambio. Por eso, ¿Me es entiende? demasiada Sí, creatividad. como ahí cuesta. Mira, yo le tiro otra. Por ejemplo, Steve Jobs, que es el creador de los iPhone, de todo el ecosistema Apple. Él creó los computadores, creó el tema de el teléfono, que dejara de tener teclas y fuera todo pantalla, y que la pantalla fuera táctil. El tema de los AirPods, el tema de... No, de los AirPods, él ya no existía. El tema, por ejemplo, de crear el iPod en su tiempo, y que después el teléfono fuera todo. eh, a él se le ocurrió. Entonces ahí Steve Jobs puede ser otro. ¿Se Mm, le ocurre a alguien más? es ¿O más, le tiro otro yo? no quiere, porque yo de ahí de... Por ejemplo, el creador de Facebook, Mm, el Mark Zuckerberg, él creó la primera red social, que es Facebook. Entonces él tuvo la idea. Gracias a él, por ejemplo, tenemos las redes sociales. Entonces, ujú. fíjese, entonces ahí son personas que que de acuerdo a su creatividad sobresaliente han cambiado paradigma de cómo nosotros vivimos la vida en realidad. Porque ahora yo creo que no vemos la vida sin redes sociales, pero eso nació a partir de una persona. No vemos la vida sin los teléfonos inteligentes, nació a partir de una persona también. No vemos La, eh, la vida sin Disney, con todas las sin más, princesas y todas las películas de Disney. ¿Ya? Entonces, esas son personas entonces que son creativas. ¿Ya? no, Ahí hay sí, algunos personajes de la historia. ¿Mm? la Dígame. creatividad es mucho, incluso un ejemplo, el mismo tema de la plataforma, antes uno tenía que ir físicamente a comprar la película para verla y ponerla en este caso el cassette, yo le llamo cassette, yo soy ecuatoriano, le llamo Claro, cassette. sí, El sí, cassette y tenían que comprarla y ahora la puedes descargar o la puedes comprar y sin claro. moverte de ningún lado. De hecho, muy buena aporte también, porque, claro, eh, el tema es que ahí no sé el nombre de la persona, de los creadores de Netflix, pero Netflix Ujú. fue el que vino a cambiar todo. Y si Netflix también, si vamos para atrás a los tipos de innovaciones, Netflix también sería una innovación radical, por ejemplo, porque cambió la forma precisamente, como nombró usted, en cómo nosotros tenemos acceso a las películas. Porque como bien usted dice, antiguamente que existieran las plataformas de streaming, existían los blockbusters. No sé si usted alcanzó a conocer los blockbusters o No, los lugares donde se arrendaban las películas, no lo conocí. que eran Conocí ahora, locales antes de Netflix. Antes de Netflix, uno tenía que ir al local donde tenían todas las películas en cassette, como dice usted, elegir ujú. la película que quería ver por como me tincaba nomás, porque ver el tema de adelanto y de qué se trata la película, no, uno tenía que leer lo que aparecía en el cassette nomás o en el video, y Y a la, ahí en base a eso arrendar o comprar. y a la suerte Y sí que tenía que, te iba a gustar o no. claro, y si no le gustaba la película, listo, ya la arrendé. Entonces tenía que casi adivinar o averiguar mucho antes qué película poder ver. No teníamos el tema no podía en el local donde arrendaban ver los trailers.
Pero, y además uno tenía que ir al lugar, que era un lugar físico, arrendar, traer el cassette a su casa, ver la película, e ir a devolverlo en cierto tiempo. Hasta que salió Netflix. Y Netflix, Ah, precisamente una innovación radical que vino a cambiar todo. Donde también ahí esas personas fueron y no súper solamente, creativas y destacadas creativamente. y no ¿Cómo? solamente el cassette, sino el cassette pasó a CD, y de CD Claro, pasó a Netflix. claro, al DVD y del DVD, claro. Y uno Esa, después, claro, después del cassette iba a arrendar el DVD a la película y después el Blu-ray a la película, perdón, a los lugares de arriendo de películas. Entonces, ujú, era horrible. Ahora uno lo ve horrible, pero en el momento no, porque era lo que había. Pero sí. ahora no, pues ahora desde la comodidad de la casa, teniendo conexión a internet, uno puede ver la película que quiera. Lo mismo, por ejemplo, con la música. Uno tenía que ir a los locales donde vendían CDs o Blu-ray Bueno, y comprar el CD con el álbum completo. Si a mí me gustaba un par de exacto, canciones del artista, tenía que comprar sí. el CD completo, ¿Te con todas gustaba, las canciones que traía el CD. En cambio ahora no. te gustaba Uno una sola, tiene, igual tenías que comprar el CD? claro, sí, pues. Así era antes, ahora no, pues ahora también con Spotify, con Apple Music, con todo eso, uno escucha el tema. Y por eso los artistas ya no es difícil que saquen álbumes, sacan solo sencillos, están sacando solo canciones sueltas. Son pocos Ujú. los artistas que van sacando álbumes completos, precisamente por lo mismo, porque ya no es necesario. Como antes que tenían que sacar un álbum completo para que se pueda hacer el CD y todo el tema y venderlo en las tiendas correspondientes. Pero ahí tenemos creatividad, ¿sí? Un tema de esto, si uno se pone a conversar a como vivía antes, uno queda loco. Yo que soy, sobre todo que creo que soy más viejo que usted y conocí estas cosas, peor. ¿Ya? Ahora bien, siguiendo con el tema. Claro, las personas para poder tener una innovación como todas las que acabamos de conversar, detrás de todas esas innovaciones hay una o más personas creativas que de acuerdo a su imaginación pudieron crear algo nuevo. Y el proceso de creatividad es súper natural en el ser humano, pero uno lo puede clasificar en fases para poder ordenarlo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, precisamente las fases del proceso creativo. Ahora, estas son, uno, no es que sea así propiamente tal. Hay personas que se pueden saltar algunas de las fases que vamos a ver, pero estas fases son las que precisamente ordenan cuando uno quiere dedicarse, por ejemplo, y vive, por ejemplo, de la creatividad y de crear cosas nuevas. Es necesario formalizarlo y tener una estructura para poder hacerlo de buena manera. Y esas son las fases que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, lo primero, en un proceso de creatividad, para poder innovar, eh, es el tiempo de preparación, que es la etapa en la cual se recopila la información y los datos de la problemática u objetivo a alcanzar. Es el punto de partida que nos sienta las bases del proceso, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para un proceso creativo es decir, ya, ¿sobre qué problema me voy a dedicar para crear una innovación o crear algo nuevo en ese aspecto? Cuando se creó Netflix, el problema precisamente que seguramente vieron las personas que crearon Netflix era precisamente lo que conversábamos, que uno tenía que salir de su de casa a un local, que el local no necesariamente iba a quedar cerca de la casa, elegir la película, traerla a la casa, ver la película, ir a devolverla al local. Entonces, esa era la problemática. Entonces, en base a esa problemática, empezó el proceso creativo. Entonces, cuando uno va a empezar un proceso creativo, primero tengo que recopilar información sobre el tema en el cual me voy a meter y la problemática que quiero resolver. Si no, no tiene sentido, porque uno no anda creativo por la vida, se me ocurrió hacer eso, si es que no ve un problema. Siempre antes de la creatividad viene el tema de ver una problemática en algún lugar. Siempre los problemas, siempre la innovación y la creatividad va a resolver un problema. Por lo tanto, lo primero que tengo que tener claro el problema precisamente que quiero resolver, que va a ser el punto de partida del proceso. Lo segundo que se usa es la lluvia de ideas, que aquí no nos vamos a meter mucho porque en la unidad 2 lo habla más detallado, pero que corresponde a la muestra de manera informal y libre de ideas en torno a un tema o temas que se están abordando. Este proceso se puede reforzar cuando se aclaran el o los objetivos que se buscan.
por ejemplo, respondiendo el que queremos lograr. Está muy de la mano con lo anterior. Yo primero tengo que ver qué es lo que quiero arreglar o en lo que quiero innovar o lo que quiero crear sobre la problemática y sobre eso hacer una lluvia de ideas. La lluvia de ideas básicamente es juntarse con un grupo de personas y empezar a tirar ideas o soluciones sobre la problemática que estamos trabajando, donde estas ideas tienen que ser lo más naturales y espontáneas posible, sin pensar de que es muy caro, sin pensar de que es imposible, sin pensar de que no, es que no creo que sea una buena idea la que estoy planteando, que no es muy complejo lo que estoy planteando, que es muy simple lo que estoy planteando, sacarse todos esos prejuicios de la cabeza y lanzar ideas y todas esas ideas anotarlas quizás en una pizarra en algún lugar para, en base a esa lluvia de ideas, que se dan, armar algo, donde una idea puede ser la elegida o en base a muchas ideas armar algo novedoso. ¿Ya? Entonces lo segundo es precisamente hacer esta lluvia de ideas, que generalmente se hace con un grupo de personas. Luego que definí el problema, el cual quiero abordar, y hago la lluvia de ideas, viene la enumeración, perdón, de ideas generadas en la fase anterior. Después que hacemos la lluvia de ideas, debemos darnos un tiempo de incubación, como dice ahí, que sucede generalmente de manera espontánea y cuando no hay exclusivas conexiones que se forman en la mente. Cuando uno está en el proceso de la lluvia de ideas, que debería ser corto, no debería ser más de media hora, nacen alguna idea, pero no sé si le ha pasado que cuando uno conversa un tema con otra persona, como que después de que termina la conversación, sobre todo cuando la conversación es interesante, después como que sin quererlo, la mente sigue pensando sobre el tema. O cuando uno discutió sobre un tema, sobre un ramo, sobre algo importante, como que uno después le sigue dando vueltas en la idea. Esas vueltas que uno le sigue dando sin querer en la cabeza es lo que se llama precisamente proceso de incubación, porque cuando uno está en ese proceso, que insisto, ahí generalmente la mente funciona sola, se le ocurren nuevas cosas o nuevos argumentos si es que era una conversación. En este proceso creativo, nuevas ideas que pueden complementar o que uno no vio en el momento. Por eso es importante después de esta lluvia de ideas darse ese proceso de incubación para que la mente funcione y quizás repase lo que se hizo y en base a eso crear conexiones nuevas y generar ideas nuevas, donde quizás en ese proceso salga la idea ganadora o la idea que me va a hacer cambiar el mundo, por ejemplo, que puede ser. Luego, la fase 4 sería la vuelta del tiempo de descanso. Después que pase este proceso de incubación, cuando volvemos de nuestro descanso, naturalmente van a surgir nuevas ideas, como lo comentaba. Y en ciertas ocasiones vamos a observar nuestra idea, ¿cierto? O lo que se hizo, por ejemplo, en la lluvia de ideas, y van a decir, ah, pero esta es la idea, po, esto es lo que estaba buscando, porque a veces uno queda como ahí, como, sí, está en la idea, pero como que falta algo que amalgame todo, o que junte todo y que salga la idea principalmente que nos va a hacer cambiar el mundo. Entonces, de esa vuelta uno le vuelve a dar otro pensamiento, otra conversación quizás, donde ahí surge la pieza principal del rompecabezas y se arma todo y dice, pero esto es, por eso sale esa expresión ahí de, ah, esto es. ¿Ya? Por eso es importante también este proceso. Y finalmente, la selección de ideas para su aplicación y desarrollo. Luego que pasamos todo este proceso, que identificamos cuál es la problemática que quiero abordar, hago esta lluvia de ideas, dejo el proceso de incubación para que mi mente trabaje, y luego que volvemos de este proceso, quizás encontramos precisamente la respuesta que estábamos buscando, el desarrollo que queremos realizar o la idea que quiero implementar, ¿cierto? Evaluamos precisamente las ideas que puede ser una o más que las que queremos desarrollar, y evaluamos precisamente los potenciales que tienen estas para precisamente poder desarrollarlas. Entonces ahí es donde termina el proceso, cuando ya tengo la idea que yo quiero implementar. Y ese es el proceso creativo. Y como a propósito de innovación y creatividad no son lo mismo, por eso quería llegar a este punto para nombrarlo. Cuando hablamos de creatividad, es cuando yo desarrollo algo nuevo. Fui creativo, creé algo nuevo. Y cuando esa idea yo la implemento, ¿cierto? Hablamos de innovación. Porque yo puedo crear, por ejemplo, un nuevo sistema de pago para las tiendas
Entonces, y se me ocurre, o sea, esta es la idea, esto es lo que vamos a implementar nuevo que no existe en ninguna parte. Esa es la idea. Pero cuando yo le implemento ya en las tiendas y empieza a funcionar, a eso le llamamos innovación. Entonces, Mm. creatividad es tener la idea e innovación es implementar esa idea nueva, que insisto, puede ser producto, servicio, todo lo que vimos en el principio, ¿ya? Algún proceso de una empresa. Eso es la diferencia entre creatividad e innovación. No sé si me sigue la idea, Sí, sí, sí. Rodi. ¿Sí? Y para terminar, tenemos este diagrama como de embudo que también nos sirve para el proceso de innovación. Insisto, el proceso de innovación no es único, porque todas las mentes funcionan diferentes, sino que es un proceso solamente que, o lo mismo, perdón, yendo un poquito para atrás. A lo mejor aquí están todas las fases del proceso creativo, propuestas, pero puede que la idea, usted en la lluvia de ideas, que era el segundo paso, ahí se me ocurra de inmediato la idea que quiere cambiar el mundo. Entonces, se puede dar. El proceso creativo es súper dinámico. Entonces, esto es como la idea estructural que me va a permitir hacerlo de manera ordenada. Pero la idea puede saltar en cualquiera de estas fases. Y otra manera en que se presenta el proceso de innovación es este diagrama como de embudo, donde se nos presenta, donde se analiza de izquierda a derecha, por la parte más grande del embudo, que ahí comenzamos, que ahí es donde arriba aparece como oportunidades, que es ver precisamente dónde está la problemática que quiero resolver. Y como dice abajo, ahí generamos, o hay oportunidades, o generamos las oportunidades. Y ahí es donde sale la lluvia de ideas, lo podemos comparar con el tema de la lluvia de ideas, junto con la evaluación. ¿Cierto? Que ahí ya se va achicando el embudo y uno va afinando las ideas, y las va juntando, ¿cierto? Hasta finalmente la priorización, donde ya yo desarrollo la idea que quiero implementar, ¿sí? Y una vez que tengo la idea que quiero implementar, viene el proceso precisamente de innovación, ¿cierto? Entonces, toda esta parte que se va desgastando del embudo la podemos hablar como el proceso creativo. Y luego este proceso creativo donde yo tengo la idea que ya quiero implementar, ya sea producto, servicio, forma de hacer las cosas en la empresa, defino el proyecto, como dice ahí. Y esa definición del proyecto es donde empieza el proceso de innovación, que es precisamente implementar la idea que se me ocurrió o se nos ocurrió como equipo de trabajo, quizás. Donde ahí viene el proceso de la definición del proyecto, formalizarlo, ejecutarlo, y una vez que lo ejecuto, este proceso, viene el tema del seguimiento. Saber, ya, tuve la idea, definimos el proyecto, la planificamos, la ejecutamos, entonces ahora tenemos que hacer un seguimiento y ver cómo funcionó todo finalmente. Entonces esa es una manera más visual de ver todo este proceso, quizás con un poquito más de pasos que con el que acabamos de ver. ¿Sí? Y con eso tenemos todos los contenidos de la unidad uno. No sé si tiene alguna duda, Rodi, al respecto. No, no, muy interesante porque me hace recordar mucho porque en mi trabajo, Ujú. cada ¿Está año, relacionado con algo? sí, en mi trabajo cada año hacemos, ¿no? Hacen como un concurso de innovación y emprendimiento, como que dame una idea para qué podríamos mejorar como área o qué podríamos mejorar como empresa, qué podrías instalar, cosas así. Pero Qué acá ya buena lo veo, práctica. sí, voy, sí, y acá ya lo veo más profundamente qué significa cada cosa, ¿me entiendes? Porque a veces uno lo hace inconscientemente, pero no sabe qué significa, el significado. Claro, ahora lo estamos formalizando. Le va a encontrar, Exacto, y bueno que sea eso porque le va a encontrar más sentido quizás a todo ese proceso y ahora cuando pase de nuevo por ese proceso ya va a tener más formalizado precisamente los conceptos. Es importante. Sí, sí, qué bueno que lo pueden implementar. Y ahí, bueno, de hecho muchas empresas hacen eso, precisamente para ujú, innovar en el tema de los procesos internos de la empresa o incluso crear productos nuevos o servicios nuevos para la empresa. Pero por eso exacto, digo, la innovación no solamente es crear un producto o servicio nuevo para las personas, sino que en el ámbito interno de la empresa, el cómo se hacen las cosas también. Así que la ujú, innovación no solamente es producto o servicio, también es el cómo hacen las cosas, el tema de procesos, de servicios internos de la empresa, todo. Así que qué bueno que lo incentiven al tema de la innovación en la empresa. Súper bueno lo sí. encuentro. Innova 2025, Innova 2026, así se va llamando. Sí, genial. Entonces ahí ahora tiene que darle. ¿Y llevan algún premio? ¿Ganan algún premio lo Sí, que no, supongo? sí, sí. Y es bueno, ¿no?
Sí, una cena con el Ajá, gerente y tu grupo, porque son máximo 3 o 4 personas, creo que son. ya, Y hay un premio como que, como nuestra empresa, la Central de Ginebra, ellos ujú. como monetizan por dólares, entonces el premio es como $600. Y se Oh, no es reparte malo, sí, se reparte entre el grupo de integrantes. no es malo. Sí, no es No es malo. malo, Y sí. a veces de eso salen, y a veces de eso no sale solo una idea, salen varias. Y hay varias personas, Sí. y hay, porque le digo que es bueno, no solamente porque uno dice, ah, claro, estoy innovando, pero estoy ayudando a la empresa que gane más plata. O quizás uno tiene esa mentalidad. No, Pero no. el proceso, sí, o sea, la empresa lo hace por eso. No, 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 sí, No, sí, sí, siempre, no, no, siempre busca la ganancia. no, no, Tenemos que partir de esa base. me Tenemos refería a que partir de esa base. lo que decía de Claro. la persona que estoy ayudando a que la empresa gaste, pero a la misma vez te estás ayudando a ti mismo. Sí, po. Sí, o sea, a eso es lo que iba, que la empresa busca maximizar sus ganancias, pero al final es un win-win, ganan ambos, porque Ujú. te ayuda, a uno le ayuda a crear ese proceso, a incentivar ese proceso creativo. Y tener estas fases, a uno le organiza el proceso creativo, porque a veces uno es creativo, pero no sabe cómo organizar la idea y cómo organizar el proceso. En cambio, lo que acabamos de ver, a lo que uno le sirve es poder organizar precisamente ese proceso creativo para que sea más efectivo. Entonces, esa es la Sí, idea de poder porque formalizarlo. A pesar eso de es como que en la innovación y en la creatividad, en alguna parte de esta formalización pueden hacer la idea. No necesariamente hay que siempre pasar por todo el proceso. Puede que al inicio usted vio el problema y se le ocurrió la idea de inmediato, sin tener que pasar por el resto de los procesos. Pero es bueno formalizarlo porque uno lo estructura. Y el tener el tema del proceso de innovación estructurado le ayuda precisamente a que salga más fácil. no, sí, no, y no solamente, ¿cómo se llama? Bueno, en este caso, mi empresa, no es solamente que ya el ganador, no. Hay Ujú. proyectos que de verdad son interesantes y la empresa lo compra, porque de Mira, por sí ya estás patentando que es un proyecto tuyo. Entonces, claro, para no tener como que ese problema de que ¿cómo que se llama? Se robaron mi idea, cosas así. La empresa compra el proyecto. Bueno, pero no como el ganador, pero lo compra como un excelente. premio de consolación. Claro, y de hecho, qué bueno que lo hagan todos los años porque a las personas les incentiva constantemente a estar innovando, a tener ese pensamiento en cada cosa que uno hace, ese pensamiento creativo de tratar de cómo cambio esto, cómo lo mejoro, cómo lo cambio, cómo lo mejoro. Y en ese proceso también uno puede que se le ocurra una idea para hacer un proyecto personal, po, donde muchas veces a partir de eso nacen nuevas pymes, nacen nuevas empresas, nacen nuevos emprendedores. Exacto. No, sí, Precisamente entonces, por eso le decía, es ganar y ganar, compañero. es win-win, es win-win, por eso es bueno ese proceso. Así que, si me pregunta a mí, aprovéchelo y a tratar de ganar siempre. Porque aunque no gane, va a estar desarrollando el pensamiento creativo y en algún momento puede que se le ocurra la idea que a usted le permita cambiar al mundo. Si no hay que salir de eso, las ideas salen de la nada. Las personas no son tocados por la varita de Dios, las personas que se le ocurren son más talentosos que otros. Que a uno se le ocurre una Exacto. idea puede ser de un momento a otro. El tema es cómo yo tomo esa idea y cómo la ejecuto, cómo la elaboro, cómo la transformo en innovación. Ahí es donde está la diferencia. Hay personas que son muy creativas y se le ocurren muchas cosas, pero les falta ese proceso, llegan ahí, a la idea. Y les Sí, falta no, la segunda parte, que es poder desarrollarla y poder implementarla. Y ese proceso, precisamente de pasar de la idea a la acción, por decirlo de alguna manera, es el proceso de innovación, la implementación de esa idea. Y ahí, bueno, hay varios temas. Uno, por ejemplo, el tema de los recursos financieros, que es lo principal para poder desarrollar una idea. Y por eso, volvemos al principio de la unidad, está el tema de que los gobiernos y los estados puedan precisamente invertir en innovación. Que invertir en innovación es, por ejemplo, tener estos fondos que no sean de una empresa, sino que sean a nivel estatal, que incentiven precisamente el proceso creativo y la innovación. Y eso hace crear nuevas empresas, hace crear nuevos servicios,
hace crear nuevos productos y que el país se desarrolle. Por eso le decía al principio que la innovación no es un gasto, sino que es una inversión. Y está todo relacionado. Por eso es importante y por eso uno dice, ¿por qué de estos países nacen siempre nuevos productos, nuevas cosas? ¿Por qué las redes sociales, o se habla de Silicon Valley y se habla de que todas las redes sociales, la mayoría, nacieron de Estados Unidos y de ese famoso Silicon Valley? Porque Estados Unidos precisamente invierte en innovación y desarrollo. Y son polos de innovación, donde hay invertida plata que incentivan a las personas a crear cosas. Entonces, no es que los estadounidenses sean más inteligentes o sean más creativos, sino que las personas creativas hay en todos lados. Lo que falta es apoyo para que estas personas transformen su idea en innovación y se creen, como les decía, nuevas empresas, nuevos servicios, nuevos productos y el país crezca. Y eso hace que la innovación sea eh, como les decía, sea una inversión y no un gasto. Y Mm. ahí todo calza y hacemos el círculo completo de lo que vivimos hoy día. Sí, se entiende claramente. ¿Sí? Eso, Rodi. Así que qué bueno que le haya gustado y estaríamos con los contenidos de la primera unidad. Entonces ahora, como le decía, voy a planificar todo el tema que conversamos al inicio de esta sesión para que le quede la plataforma Moodle toda ya ordenadita, con las fechas, con los links de las clases que vamos a tener, con las ponderaciones, con las evaluaciones que va a tener que desarrollar. Así que ahí mañana le voy a estar avisando por correo, por mensaje de Moodle o por las dos cosas. El tema de que está lista la plataforma ya definitivo para con todo lo que tiene que hacer. ¿Ya? Vale, profesor Héctor. Entonces, para confirmar, Ujú. entonces la evaluación de la unidad de uno no la toma en cuenta. No. De hecho, Ya, no tomen en cuenta ninguna todavía. ya, vale. ¿Ya? Sí, porque las evaluaciones las vamos a comenzar a partir de la unidad 2, pero tengo que revisar, igual les voy a dar una revisadita por si hay algún error y verificar que las evaluaciones están bien y son las correctas. Ya, ¿Ya? vale, Pero como profesor. le digo, a mañana más tardar va a estar todo listo. Y luego se lo voy a informar ya para que pueda revisar de manera formal y si quiere empezar a contestar lo puede hacer. Vale, profesor Héctor. Se ¿Ya? agradece la Eso. disponibilidad y el tiempo. No, lo que necesite. Por supuesto, cualquier duda que tenga, me la envíe y yo apenas pueda le contesto de inmediato. ¿Ya? Vale, Así que ahí profesor. vamos a estar siempre en contacto y cualquier duda no dude en contactarme, que voy a estar atento ahí a ayudarlo en lo que más pueda. Vale, profesor. Héctor, ¿Ya? muchísimas gracias. ¿Ya pues? No, a usted. Ya por hoy. Estaríamos entonces con la sesión de hoy día. Vale, muchas gracias. Espero que esté muy Cuídese. bien, cuídese y nos Igual, vemos la próxima. Así que ahí cuando ahora las voy a planificar y va a quedar agendado cuando nos vemos la próxima vez. ¿Ya? vale, profesor. Muchas gracias. Ya pues, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Saludos, nos vemos.